Bueno chicos, en este vídeo vamos a analizar las pruebas de la evolución. Empezaremos con ellas. Vamos a ver los diferentes tipos. Bueno, mira, hay pruebas biogeográficas, paleontológicas, anatómicas, embriológicas y moleculares. ¿Vale? Vamos a ir viendo una a una. Empezamos por las paleontológicas. La paleontológica está clara. El registro fósil nos muestra la evolución de algunas especies. Por ejemplo, la del caballo, los équidos. Vamos viendo cómo va evolucionando los antepasados hasta el caballo. Vamos viendo claramente cambios lentos pero progresivos de esa evolución. De manera que vemos la evolución claramente. ¿Vale? Fijaos, aquí tenemos la evolución del caballo, como hemos dicho. Además de ello, también en ocasiones aparecen eslabones perdidos entre dos grandes grupos. Por ejemplo, tendríamos el Archaeopteryx. El Archaeopteryx es un pájaro del Jurásico que es un eslabón entre reptiles y aves. Es un ave, pero con muchos caracteres reptilianos. ¿Vale? Aquí no se aprecia muy bien, pero si os metéis en internet veréis cómo tiene dientes, tiene las garras como un reptil, o sea que tiene muchos caracteres reptilianos. Por otro lado tenemos las pruebas biogeográficas. Pues claramente hay especies muy parecidas en los continentes, alejados hoy en día, que se explican suponiendo un antecesor común del cual evolucionaron en este caso los tres, fijaos. Eso ocurre con esta ave, ocurre con los elefantes, ocurre con el patirrino y el catarrino, ocurre con el tamín rinoceronte, con los armadillos, con los jaguares y los leopardos. Son muy parecidos, vienen de un ancestro común, ¿vale? Y después se separaron los continentes y cada uno evolucionó a su manera. Esas son las pruebas biogeográficas. Además, también las islas que están muy alejadas son muy diferentes al resto, porque han evolucionado de manera independiente. ¿Vale? En cuanto a la anatomía comparada, vamos a ver órganos homólogos y órganos análogos. Mira, los órganos homólogos son aquellos que tienen la misma o parecida estructura, tienen los mismos huesos, pero funciones diferentes, porque hay una evolución divergente. De un origen común divergen en dos ramas diferentes para adaptarse a diferentes ambientes. Fijaos, de un antecesor común aparecen los anfibios, los reptiles, los mamíferos, las aves. Fijaos, las aves lo que hacen es volar, los ¿vale? Los mamíferos lo que hacen es andar. Aquí también podríamos poner al delfín, que lo que hace es nadar. Entonces, órganos de origen común que divergen. Por otro lado tenemos los órganos análogos, que son estructuras, como por ejemplo las alas de un insecto y las alas de un pájaro. Diferentes estructuras, porque no tienen nada que ver, que se utilizan para lo mismo. Órganos análogos porque es una evolución convergente. Los dos han convergido en volar, en la misma función. Mira un ejemplo de órganos homólogos, fijaos como los huesos son los mismos pero se utilizan para cosas diferentes, y de órganos análogos. Además también están los vestigiales, que serían órganos que se han dejado de utilizar. Por ejemplo, en nuestro caso, las muelas del juicio, o en el caso de la boa constrictor, tiene unas patas atrofiadas que no las utiliza para nada. También os animo a que os metáis en internet y miréis las patas atrofiadas de la boa constrictor. El desarrollo embrionario tampoco deja lugar a dudas. Mirad los diferentes vertebrados, cómo son muy parecidos en su origen. Son muy parecidos. Todos tienen sacos, a ver si me sale la palabra, todos tienen sacos branquiales y además de ello también membranas interdigitales. Pero luego poco a poco van cambiando su evolución. ¿Vale? Entonces esto no da lugar a dudas de que venimos de un antecesor común porque nos parecemos al nacer. O sea, cuando estamos creándonos somos muy parecidos. ¿Vale? Aquí tendríais el parentesco evolutivo, se diferencia se puede medir por las similitudes en el desarrollo embrionario. Aquí tenéis explicado un poco más en detalle para que vosotros lo vayáis poniendo a vuestra manera o hacer resumen como queráis.
Y luego a nivel molecular tampoco hay duda ninguna. Cuanto más se parezca el ADN, más cerca estamos evolutivamente. Por ejemplo, en nuestro caso nos parecemos más a un chimpancé que a un orangután. ¿Vale? Fijaos cómo los segmentos de ADN son más parecidos. Otra evidencia, el código genético universal, de manera que todos venimos del mismo ser vivo. Los chimpancés se pueden comparar, como hemos dicho, tal, y vemos el grado evolutivo. No deja lugar a duda esta. Además, por ejemplo, todos los seres vivos utilizamos básicamente los mismos lípidos y los mismos glúcidos. Casi todo. Los errores más comunes os los dejo para que os los leáis. Son los errores más comunes que se suelen cometer en muchos de estos temas. Echadle un vistazo y si no entendéis alguno me decís. Vamos a ver un poquito de ingeniería genética y de biotecnología. Lo primero, ¿qué es la biotecnología? Mira, la biotecnología es el empleo de seres vivos para crear o modificar productos útiles para el ser humano. Esto se lleva utilizando desde los romanos y desde los fenicios, todo, porque esto es, por ejemplo, crear cerveza, crear vino, crear pan, elaborar pan, se utiliza para ello levadura. ¿Vale? Lo que ha cambiado hoy en día es que si manipulamos genes para ello, entonces ya pasamos a hablar de ingeniería genética. ¿Vale? Que sería, pues, usar la biotecnología para modificar genes, duplicándolos o insertándolos con diferentes métodos de edición genética para nuestro propio bien. ¿Qué vectores de clonación podemos usar? Pues mira, uno muy usado es el plásmido. Un plásmido que tiene capacidad de replicación independiente del cromosoma bacteriano. En él podemos insertar genes, el que queramos, por ejemplo, el de la insulina, y que lo creen las bacterias. De esa manera, pues es una manera fácil de obtener ese gen, de obtener esa proteína. También podemos utilizar virus. En un virus metemos, por ejemplo, un vector o sea, un ADN, un ARN para que nosotros lo creemos. Esto, por ejemplo, se ha utilizado con el virus con las vacunas del virus del SARS-CoV-2, es decir, del COVID, se utiliza. Nos meten un virus inocuo que no nos hace nada, en el cual hay un fragmento de material genético con el que podemos crear las proteínas de ese virus. O sea, las proteínas del COVID, del SARS-CoV-2. Y entonces combatirlo. Bueno, mira, la tecnología recombinante, del ADN recombinante nos permite pues todas estas opciones. Insertar genes en procariotas a procariotas, de eucariotas a procariotas o de eucariotas a eucariotas. No vamos a entrar en detalle porque tampoco es importante. Lo que sí es importante es que sepáis más o menos los pasos de cómo se fabrica insulina. A grandes rasgos, esto sería enzima de restricción, no tenéis que saberlo. Lo que tenéis que saber, la insulina se aísla y se inserta en un plásmido. Ese plásmido se incuba y se introduce dentro de bacterias. Y las bacterias que el plásmido, o sea, que desarrollen o que se desarrollen y empiecen a utilizar ese plásmido para crear insulina, pues lo que se hace es eh, dejar que crezcan, que se reproduzcan y obtener grandes cantidades de insulina. Así obtenemos insulina y hormona del crecimiento. Muy importante, pensad que antiguamente cuando no se tenía esta técnica, la hormona del crecimiento, se tenía que coger de los cadáveres. Los cadáveres, las personas que han muerto, siguen teniendo hormona del crecimiento en la hipófisis y de ahí extraían la hormona del crecimiento. Hoy en día se puede sintetizar gracias a la ingeniería genética. Bueno, esto es de otros temas, ¿vale? Pero esto es cómo funcionan los plásmidos y qué mecanismos tienen en las bacterias. Esto es una conjugación, el plásmido pasa de una bacteria a otra y de esta manera es un mecanismo parasexual, puede transmitirle genes de una bacteria a la otra. Bueno, reacción en cadena de la polimerasa. Esto es muy importante. Esto es la típica PCR. ¿En qué consiste la PCR? Pues la PCR consiste en amplificar un gen para poder analizarlo mejor o para poder obtener de él lo que queramos. O para estudiar mejor un ADN. ¿Vale? Para ello, como digo, se amplifica y se analiza pues, el ADN. Aquí tenéis un enlace en el que os podéis meter y veis cómo funciona una PCR. Bueno, ingeniería genética y medicina. Bueno, esto es lo mismo que hemos dicho antes. La obtención de medicamentos, insulina y hormonas de crecimiento gracias a ingeniería genética. Exactamente lo mismo. La obtención de vacunas eficaces. Por ejemplo, la del SARS-CoV-2.
Y luego tenemos finalmente dos procesos que ayudan al medio ambiente. La biorremediación, que es usar bacterias que degradan los hidrocarburos, es decir, una marea negra puede ser tratada en pequeñas partes con bacterias que degradan ese hidrocarburo, ese petróleo. Y la bioabsorción, que es la técnica de absorción de ciertos metales pesados que contaminan el suelo. Algunas bacterias, pues lo que hacen es absorber esos metales pesados. Y nada, chicos, pues con esto concluye y concluyen los temas. Espero que hayáis pasado un buen curso, yo lo he pasado muy bien. Y nada, lo dicho, cualquier duda que tengáis, no dudéis en preguntarme. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un saludo.